Continuamos con la ponencia El impacto psicológico del COVID-19, un estudio multipaís sobre riesgo percibido y comportamiento humano en el contexto de la pandemia de COVID-19, a cargo del Dr. Benicio Gutiérrez Doña, coordinador del Programa de Investigación de Ciencias Psicológicas y del Comportamiento Humano de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Sí, muchísimas gracias por el espacio y por la permanencia que observo de los asistentes a este evento virtual. Seguidamente voy a compartir con ustedes resultados de investigación sobre un estudio multipaís que estamos realizando bajo el liderazgo de la Universidad de Constance, que es una universidad en el sur de Alemania, y este estudio lo dirige la profesora doctora Britta Renner, en 11 países, en 15 idiomas, y la Universidad Estatal a Distancia es la encargada de hacer la implementación del mismo estudio que se está ejecutando en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y muchos países más. En idioma español, Costa Rica y la UNED son las responsables de la implementación en muestras de habla hispana. Las racionalidades de este estudio sobre la pandemia de COVID desde el punto de vista sociocognitivo y psicológico se basa básicamente en lo que estamos viviendo. Una pandemia de COVID-19 que a la fecha del 31 de agosto del 2020 había cobrado 436 vidas para Costa Rica, con 41.287 casos al día del 31 de agosto y casos globales que superan los 25 millones, ya vamos para 25 millones y medio. En el caso de Costa Rica, pues hay una racionalidad que justifica este tipo de estudios. Pueden observar en la línea inferior las cifras mensuales de las estadísticas que provee el Ministerio de Salud del 31 de marzo al 31 de agosto del 2020, donde podemos ver cómo crece de forma alarmante y preocupante el número de casos por mes, la totalidad de casos por mes del SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio. Esto, de nuevo lo digo, es otra punta de un iceberg solamente. Esta es la punta del iceberg que estamos viendo, porque en realidad las cifras superan en gran medida los 41.287 por el fenómeno que mencionaba el doctor Vargas también, de que solo podemos observar la punta de un iceberg. Lo que está por debajo queda sin evaluar, sin hacerles pruebas serológicas, de manera que la cantidad de casos superan en bastante, diría yo, los 41.287 totalizados al 31 de agosto. Ya teníamos para esa fecha 436 fallecidos, 887 hospitalizados y en UCI 245. Esta punta de iceberg todavía va a crecer más. Sin embargo, no es el dato real, porque el dato real nunca lo vamos a lograr conocer. Pero los datos de la epidemia de COVID en Costa Rica superan grandemente estas cifras. Desde mi punto de vista, los modelos de medicina del comportamiento y psicología de la salud se enfocan en cómo las personas adoptan acciones para prevenir COVID, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es función de un plan que la persona ejecuta, una meta que se plantea, y factores que tienen que ver con su riesgo percibido y su motivación. El método de este estudio es cuantitativo, el tipo de estudio, y el estatus del estudio a la fecha del 16 de agosto del 2020. Tenemos una muestra internacional de 40.740 participantes de 15 países, y la muestra costarricense por el momento va por 1.136 participantes con el método llamado bola de nieve y la técnica de medición panel, o sea, mediciones repetidas. Las variables que estamos observando son salud subjetiva, síntomas, riesgo percibido y riesgo pandémico, motivación y conducta precautoria y expectativas futuras que se tienen de COVID. Vamos a entrar en resultados. La primera pregunta general para la muestra: ¿cómo evalúa usted su condición de salud? Los resultados de abril se representan en la primera barra, resultados de junio, la tercera barra, y la última barra, julio y agosto. En ese momento, en abril,
el 80% de personas en el contexto de COVID, abril del 2020, consideraban que su salud, su condición de salud era muy buena o buena. Esa percepción de muy buena se mantiene a través del tiempo, incluido hasta el 16 de agosto del pasado mes, hasta hace poco. Había una percepción bastante elevada de la condición de salud, muy positiva. Respecto a la probabilidad de infección de la muestra costarricense que estamos investigando, vemos acá una conducta contraria, ¿verdad? Una percepción contraria. Tenemos un 20% perdón, no es la población, sino la muestra entrevistada, la muestra investigada, un 20% considera que su probabilidad de infectarse es muy baja o casi nula, ¿verdad? Como muy improbable o improbable, ¿verdad? Estos sectores de la población son muy difíciles de manejar, los que consideran que se consideran como un poco invulnerables y hay que trabajar sobre ellos. Y cuando se evalúa la probabilidad de que otra persona se infecte del coronavirus, ¿verdad? Aquí vemos que la invulnerabilidad disminuye un poco más. ¿Qué significa esto? Que yo soy más vulnerable que los otros. También se repite los resultados de investigación en este sentido, ¿verdad? Y aquí tenemos que alrededor del 10% de la población considera que los demás, de forma improbable o muy improbable, pues se infectarán de coronavirus, ¿verdad? Luego, en cuanto a las preocupaciones que manifiesta la muestra de infección, de infectarse del coronavirus, podemos observar que un 10% de la muestra y tiende al aumento en el mes de agosto. Desde abril, pues se manifiesta bastante despreocupado, ¿verdad? El 10% de esta muestra, pues no muestra mucha preocupación, para nada preocupado o muy poco preocupado. Y este 10% también se manifiesta igual cuando se le pregunta a la persona si una persona parecida se siente preocupada, cuán preocupada se siente. Bueno, en realidad tenemos un 10% aquí de difícil manejo nuevamente y anteriormente un 20% que considera que es muy improbable que se infecte o se enferme. Cuando se le pregunta a las personas cuán grave es su riesgo personal, si se infecta o desarrolla la enfermedad del coronavirus, tenemos que, bueno, una cifra que yo la veo que hay que ponerle cuidado a este resultado. En abril, el 30% de las personas consideraban que enfermarse de coronavirus era inofensivo o no muy grave. Incluso la cantidad de personas que piensan así aumentó de un 30% a casi un 50% en junio y julio y una pequeña baja a un 40% en julio y agosto de este año, que consideran que enfermarse de coronavirus pues es básicamente inofensivo o no muy grave. Respecto a si las personas se sienten protegidas debido a su comportamiento, aquí es interesante observar que el 80 y casi 85% de los entrevistados manifiesta que se sienten bien o muy bien protegidos debido a su propia conducta. Y esta sensación de protección por su propio comportamiento se mantiene relativamente estable en los meses de junio, julio y julio, agosto, ¿verdad? Una leve baja, digamos, baja como de un 83 a un 80%. Luego, cuando esta misma pregunta se plantea, pero en términos de si las acciones del gobierno te hacen sentir protegido, eh, en el mes de abril las personas pensaban en un 80%, bueno, que se sentían bien o muy bien protegidos por las medidas que estaba tomando el gobierno. Este porcentaje baja de manera significativa de un 80 a un 60% en el mes de junio, julio, y con un leve aumento a un 65% de personas que consideran que debido a las acciones del gobierno se sienten bien o muy protegidos. Esto lo que nos está diciendo que en la medida en que avanza el tiempo, la sensación de protección por las acciones gubernamentales se está perdiendo, ¿verdad? Está reduciéndose. ¿Cuántos casos sospechosos por coronavirus conoce usted personalmente? En el mes de abril,
el 70% de los entrevistados manifestaba que no conocía a nadie, ¿verdad? 0 casos. Y en la medida en que vamos avanzando en el tiempo, en junio, julio y julio, agosto, ¿verdad? Se empieza a reducir el número de personas que manifiestan que no conocen a nadie, ¿verdad? Entonces, tan es así que en julio y agosto, alrededor de menos del 50% de personas son las que reportan no conocer a nadie. Y podemos observar aquí que la otra mitad conoce entre 1 a 8 casos sospechosos de coronavirus. Un patrón parecido se ve con los casos confirmados. Respecto a cuán probable cree la persona que se vacune si se infecta o se enferma para prevenir, perdón, la enfermedad, ¿verdad? O la infección por SARS-CoV-2, si la vacuna tuviera serias complicaciones ocasionales. Es interesante aquí cómo la población, la muestra entrevistada está dividida en la opinión, ¿verdad? La mitad opina que, bueno, que sería muy improbable o poco probable que se vayan a poner una vacuna si tiene serias complicaciones ocasionales. Pero la otra mitad opina lo contrario, ¿verdad? Que básicamente sería moderadamente probable o muy probable que se pongan la vacuna independientemente de si tiene complicaciones ocasionales. Eso revela pues un cierto grado de necesidad, de ansiedad poblacional de buscar una solución a esto pronta, ¿verdad? La gente estaría dispuesta a arriesgarse un poco con tal de no contagiarse de coronavirus. Y respecto a cuánto estarían dispuestos a pagar, es interesante observar aquí que más del 80% de las personas estarían dispuestas a pagar entre $100 y hasta más de $10,000, ¿verdad? Por una vacuna contra coronavirus. Solamente alrededor de un 20% de las personas pues no pagarían ni un 5 para vacunarse. ¿Cuánto ha cambiado usted su comportamiento debido al coronavirus? Esto es medida precautoria. Aquí se mantiene muy interesante este comportamiento de que el lavado de manos, ¿verdad? Se está usando muchísimo más frecuente que antes del COVID-19 debido a la pandemia de COVID, ¿verdad? Podemos observar aquí que más del 90% de las personas desde el mes de abril y en los meses de junio y agosto han mantenido pues una muy alta frecuencia de lavado de manos de forma meticulosa y frecuente. Esto no ocurría con el uso de mascarilla, cubrebocas y nariz. ¿Por qué razón? Porque en el mes de abril solamente el 30% indicaba que estaba usando mucho más frecuentemente la mascarilla y el cubrebocas para cubrir su boca y su nariz, la mascarilla. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, esta cifra aumenta de forma muy interesante y hasta llegar casi al 100% de personas que ya deciden usar, ¿verdad?, la mascarilla para cubrirse la boca y la nariz. Bien, ¿cuánto tiempo piensa usted que va a transcurrir para que la cosa empiece a mejorar en Costa Rica? Aquí pues como que no se ponen de acuerdo de cierta manera, ¿verdad? Hay opiniones divididas en el mes de abril. Vemos acá que alrededor de el 60% de las personas pensaba en el mes de abril que esto iba a empezar a mejorar antes de 6 meses. En la medida en que avanza el tiempo, solamente, ¿verdad? Un 40% piensa igual. Es decir, en la medida en que se avancen los meses, la cosa va, se percibe como que la cosa va para largo, ¿verdad? Y lo mismo para que se vuelva a la normalidad, ¿verdad? La cosa va para largo, eso es lo que opina la gente y esas opiniones van aumentando, ¿verdad? En el tiempo, mientras más transcurre el tiempo, la gente percibe que esto va a durar más, en empezar a mejorar y en volver a la normalidad. Y después, sobre el impacto de la pandemia para la salud de Costa Rica y la economía, podemos ver arriba que las personas que consideran que el impacto es grave o muy grave en el mes de abril anda por el 40%, ¿verdad? Esto aumenta al mes de junio de un 40 a un 60% y se mantiene estable la muestra, ¿verdad? Considera que el impacto de la pandemia sobre la salud de Costa Rica va a ser grave o muy grave y probablemente este porcentaje va a seguir aumentando. Cuando entramos en el impacto económico, aquí la cosa todavía es peor.
Ya en el mes de abril, las personas, casi el 100% de las personas entrevistadas pensaban que el impacto económico va a ser grave o muy grave. Y esto se ha mantenido estable hasta a través del tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haberme pasado en el tiempo y estoy dispuesto acá para servirles con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Gracias a ustedes. Si tienen preguntas, pues podemos empezar a conversar, un diálogo, ¿verdad? Preguntas o comentarios, Observaciones. ¿verdad, doctor? Claro, claro, comentarios, preguntas. Ok, aquí por el chat de Zoom todavía no tenemos y de momento tampoco me han pasado por YouTube. Entonces los motivamos a que hagan sus preguntas. Claro que sí. Por ejemplo, yo le preguntaría al auditorio, ¿qué medidas precautorias están adoptando? Si lo hacen más o menos frecuente. ¿Cuál es la principal motivación que ustedes tienen para ponerse una máscara? ¿Es para protegerse ustedes o es para proteger a sus hijos? ¿Es para prevenir una enfermedad o es para proteger a los otros, a los adultos mayores, a sus amigos? Es decir, en esto hay motivaciones. Y lo otro es, por ejemplo, ¿tienen planes concretos para adoptar conductas precautorias respecto a la compra de guantes, máscaras, mascarillas protectoras, abastecimiento de productos para el aseo, ¿verdad? Si tienen un plan hecho o si ni siquiera han hecho un plan, ¿cómo están manejando el asunto del aislamiento social, las medidas restrictivas para moverse? Si de repente ya sienten ganas de salir corriendo, irse a un restaurante, tomarse una botella de vino y comerse un buen asado con papas fritas y tomarse su refresco y estar un rato oyendo música. En fin, esto es un impacto que también tiene que ver no solo con las percepciones, sino con la adaptación general que ustedes como individuos, como familias y miembros de una comunidad están viviendo, ¿verdad? Doctor Gutiérrez, aquí tenemos ya unos comentarios y una pregunta también. Dice Vivian Rivera, Sí. interesante los datos, cómo cambia la percepción al inicio de la pandemia, luego transcurridos 5 meses. Después, Marisol Solano indica, COVID-19, ¿la caja tiene algún plan para atención de personas con COVID en hospitales o el mismo personal atiende a todos? Bueno, la primera pregunta es sobre cómo las personas van cambiando, no solamente su percepción, sino sus emociones, su estado de bienestar general y además su comportamiento, ¿verdad? O sea, esto es así, ¿verdad? Y esto va a fluctuar, va a seguir fluctuando. Sí quería pues compartir con ustedes y recordarles que cuando uno está sometido a un estresor, como es el COVID-19 se define en la literatura científica de estrés como un macroestresor. Un macroestresor es un estresor que usted no puede controlar, ¿verdad? Entonces, en un periodo reduce la cantidad de casos, después en otro periodo vuelve a aumentar. Entonces, esto impacta dos aspectos de la subjetividad, del comportamiento y de la psicología individual, que es la controlabilidad. Cuando perdemos control sobre nuestra vida cotidiana, no podemos agarrar un carro, irnos a la playa, no podemos, o sea, con tanta facilidad como antes, no podemos simplemente llamar a un amigo o una amiga, vamos a tomarnos un café, ¿verdad? Y nos reunimos un rato y charlamos, que tengo que conversar contigo, contarte cosas buenas que estoy haciendo, es decir, no hay libertad. Entonces, cuando uno enfrenta un estresor macro, un macroestresor, se puede producir un síndrome que se llama síndrome de agotamiento emocional. También se llama burnout, burnout en inglés, y este síndrome tiene tres componentes. Una fase sensible, donde usted sufre, siente sufrimiento, esa es la fase inicial del burnout, del síndrome de agotamiento, que puede darle a trabajadores de la salud o a personas que están como nosotros, ¿verdad? Confinadas en un mismo sitio y no podemos
cambiar la situación. Es un estresor que no lo podemos quitar. La segunda fase es una fase de insensibilidad, ¿verdad? Pasamos del dolor, de sentir dolor emocional a no sentir. Si avanzamos a la segunda fase, quiere decir que el síndrome de agotamiento emocional está avanzando, está empeorando nuestro estado psíquico y psicológico y comportamental también. Si dejamos ya de sentir preocupación, si dejamos de sentir ansiedad, si ya la situación se vuelve irrelevante, ya no me importa mucho, ¿verdad? Entonces ya estamos en fase 2 del burnout. Y esto puede avanzar incluso más hasta que usted abandona cualquier interés en la pandemia, ya no le interesa más, ¿verdad? No quiere ni saber nada más de eso y se vuelve completamente ineficiente en tomar medidas precautorias. Esa es la fase que se llama pérdida de la eficiencia, ¿verdad? Y cada fase tiene manifestaciones conductuales, ¿verdad? Como el autocuidado, ¿verdad? Si la persona no se da los mismos autocuidados que como siempre, ¿verdad? El baño, la ropa, los cuidados básicos que uno se da como persona a sí mismo y a los demás, eso empieza a descuidarse. Esa es una forma de estrés que se llama crónico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la variable tiempo, ¿verdad? No tiene que ver con un evento aislado, por ejemplo, un accidente de tránsito, o se cayó un avión y sobreviviste, o se quemó tu casa, ¿verdad? O tuviste una operación muy difícil que te dejó convaleciente 3, 4 meses, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? No hay en realidad un evento impactante que te cause estrés postraumático. Por el contrario, es gota a gota, es todos los días. Y la característica principal que tiene como estresor el COVID-19 es que está en los tres tiempos. Está en el pasado, porque ya destrozó, causó destrozos en el pasado, más de 25 millones de casos positivos, millones de fallecidos a nivel mundial. Está en el pasado, está en el presente actuando y también está en el futuro. Entonces, cuando la mente está enfrentando un estresor que está en los tres flancos, pasado, presente y futuro, el gasto de energía es muy elevado, el monto de energía es muy elevado. Y cuando uno gasta energía en un estresor, macroestresor, que no lo puedes remover, entonces eso debilita la subjetividad. Entonces vienen síntomas de depresión, ansiedad, somatización, que es cuando uno manda el estrés al cuerpo, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres hay sintomatologías específicas que pueden haber alteraciones en los ciclos menstruales y todos sus procesos hormonales, ¿verdad? Ya en lo que es salud femenina. Y otro grupo de sintomatologías que se podrían dar desde el punto de vista psíquico y psicológico son las alergias en la piel, brotes en la piel por reacciones psicosomáticas, agruras, llenuras, trastornos musculoesqueléticos, dolor, dolor físico, dolor de huesos. E incluso, bueno, se pueden ya dar trastornos más de tipo de sueño, ¿verdad? Hipersomnia o hiposomnia, es decir, dificultad para dormir o todo lo contrario, dormir excesivamente, ¿verdad? Estas serían algunas de las manifestaciones del COVID-19 que van variando a través del tiempo. Y sí, específicamente, así como va cambiando mi relación con el entorno de forma dinámica, también va cambiando la reacción y el impacto y el nivel de sufrimiento que voy experimentando. Básicamente por ahí. La Por segunda acá tenemos, pregunta. sí, Adelante, sí, acá adelante. tenemos una pregunta a Jenny Rivera. Dice, ¿en cuáles zonas es que se realizó esta investigación? Y si existen proyecciones de cuáles enfermedades de la salud mental serán las más frecuentes. Ok, este tipo de estudio que estamos realizando no es una investigación epidemiológica, ¿verdad? En el caso del COVID-19, porque esa parte pues ya está completamente clara, ¿verdad? Con lo que es las estadísticas epidemiológicas del Ministerio de Salud en cuanto a lo que es la evolución de enfermedad como tal, ¿verdad?
La muestra es online, de manera que no se pueden hacer generalizaciones, pero sí se pueden haber corroboraciones de hipótesis que uno como psicólogo pues ya asume, ¿verdad? Que existen. Generalmente, como les repito, ¿verdad? Los síntomas típicos del impacto de un estresor crónico que no se puede remover, que está en el pasado, está en el presente y está en el futuro, usted no lo puede quitar. El impacto de ese estresor crónico se da a través del tiempo, no es inmediato. Y son la triple reacción del mobbing o el síndrome del agotamiento emocional. En la literatura traducida al español le dice síndrome del quemado, burnout en inglés, en alemán también se dice burnout. Y bueno, usted pasa por 3 etapas. Primero sufre de agotamiento emocional. Luego del agotamiento emocional entra en una fase de, eh, de insensibilidad, perdón, disculpe la distracción. Un rayo ahí muy fuerte acaba de caer. Disculpe, que acaba de caer un rayo muy fuerte. Ok, vamos, continuamos. Entonces, esas manifestaciones son manifestaciones clínicas que probablemente se estén dando a nivel nacional, ¿verdad? No tengo la evidencia de que eso sea así, pero sí tengo la evidencia de que en 1,136 personas, que es una muestra de costarricenses, esto ya está provocando un impacto serio. Ya llevamos 6 meses de estar enfrentando un estresor. La sintomatología típica, para que la persona que pregunta la tenga clara, se da de esas 3 formas. Agotamiento emocional intenso, se pasa a la insensibilidad, ya a usted ya después no le importa nada. Y por último, abandona completamente cualquier pretensión de cuidarse, ya no le importa más. Ese es el burnout. Y eso se acompaña de 3 manifestaciones que son consecuencia del estrés sostenido. Reacciones de ansiedad o angustia, ¿verdad? Ansiedad flotante, hay muchas formas de ansiedad, por ejemplo, la ansiedad flotante, como que sentís una angustia y una ansiedad flotante. Luego está la depresión, sentirse bajo en energía, llorar con facilidad, descuido corporal, pérdida del interés general en el trabajo, pérdida de interés en tu compañero, en tu compañera, pérdida de interés en tus obligaciones. Y bueno, una depresión provoca dolor físico asociado al desgaste que provoca COVID-19 por ser un estresor crónico. Entonces tenemos ansiedad, depresión y somatización, que es el tipo de reacción del paciente que manda al cuerpo el impacto de un estresor, ¿verdad? Una gastritis, una úlcera, alergias en la piel, trastornos digestivos, ¿verdad? Descontrol en la menstruación, ¿verdad? O mucha o muy poca, etcétera, ¿verdad? Y esto, si bien no tenemos un mapeo, porque no se ha hecho un estudio nacional que yo conozca, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto a nivel de todos los cantones, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, pero sí le puedo asegurar que esas son las manifestaciones, ¿verdad? Ahora bien, yo pienso que en general, quizás el área metropolitana, ¿verdad? El gran área metropolitana es donde se está dando la mayor incidencia y probablemente la prevalencia y la incidencia de manifestaciones de trastornos asociados al estrés crónico, ¿verdad? Posiblemente se estén dando ahí, ¿verdad? Sí, por ahí sería mi respuesta. Muchas gracias. Vamos a ver, aquí tenemos un montón de preguntas. Vamos a ver cómo Adelante, hacemos para adelante. seguir. Yo encantado. Yo por Realmente, aquí me quedo toda la dice, tarde. ¿cuáles serían las principales diferencias entre los hombres y las mujeres? ¿Tienen esa información? Bueno, no se refirió la pregunta respecto a qué, sería respecto a las reacciones de psicológicas o traumáticas o postraumáticas, pero bueno, le voy a responder de la siguiente manera, basado en las investigaciones que nosotros hemos hecho con personas que lo han perdido todo, ¿verdad?
hemos investigado personas en condición de pérdida total en el caso del terremoto de Cinchona y con pérdida total en el caso del terremoto de Nicoya, ¿verdad? Bueno, esto no es lo mismo que COVID, pero en determinado momento el principal móvil del impacto psicológico y psiquiátrico se llama la pérdida de recursos. Entonces, en ese sentido, hay un factor común, ¿verdad? Todos en este momento, sin excepción, a nivel universal, estamos perdiendo recursos. ¿Por qué razón? Porque estábamos en un antes y un después. Entonces, tenemos instrumentos que hemos adaptado en la Universidad Estatal a Distancia para medir y cuantificar cuántos recursos ha perdido usted. Y resulta que un recurso no solamente es perder tu trabajo, cosa que es grave, ¿verdad? Perder el trabajo es gravísimo, ¿verdad? Te pone en condición de indefensión. Eh, sino que además hay una serie de recursos que pertenecen al mundo de la subjetividad, al orden simbólico, que también se pierden y la pérdida de recursos impacta directamente sobre la salud mental de las personas. Tenemos que medir cuáles son los tipos de recursos objetivos y subjetivos que estamos perdiendo. Porque evidentemente hay un antes y un después. Todos hemos perdido algo, pero también hemos ganado. Esa es la buena noticia, ¿verdad? ¿Qué hemos perdido? Bueno, podemos poner ejemplos. Tiempo libre. O el contrario, tiempo para trabajar. ¿Qué hemos perdido? Capacidad para dormir o tiempo para dormir sanamente. ¿Qué hemos perdido? Intimidad, libertad de movimiento, mi privacidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué he perdido? La libertad de ponerme una ropa, sentirme bien, una ropa que me gusta, comprar un zapato, un pañuelo, salir a una tienda, la capacidad de ir a comprarme algo, algo pequeñito, un confite, irme a tomar un café. Es decir, he perdido mi vida cotidiana, ¿no? Y bueno, habrán personas que hayan tenido a estas alturas pérdidas totales, otras han tenido pérdidas parciales. Sin embargo, habrán otros pues que no han perdido, no han tenido la sensación de pérdida. Entonces, el punto aquí es que el factor común con un terremoto como el de Sinchón y de Nicoya, ¿verdad? Es que este COVID-19 también se puede considerar un desastre natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene de la naturaleza, ¿verdad? Es una enfermedad que transmitió un animalito llamado pangolín, que es una especie, le digo yo a un amigo, a un buen amigo biólogo que es Harold, eh, eh, que él sabe más pues de estas especies, ¿verdad? Ese pangolín, yo le digo que es como una especie de armadillo gigante, como un cuzuquito con escamas, ¿verdad? Parece que este pangolín, ¿verdad? Fue el que contagió a los seres humanos, cuando los seres humanos en Wuhan probablemente pues se consumían la carne del pangolín. Y a su vez el murciélago de estas zonas que anda en los bosques pues probablemente le transmitió el SARS-CoV-2 al pangolín y del pangolín se transmitió al ser humano. Si analizamos esto, estamos enfrentando también de cierta forma un desastre natural, ¿verdad? Un desastre que viene de la naturaleza y que es un desastre de tipo conductual, ¿verdad? Comportamental, también tiene múltiples dimensiones. Es un desastre económico, es un desastre para la salud, es un desastre psicológico y tiene múltiples impactos para todos. Entonces, de manera que cada quien tiene estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Por así decirlo, para combatir esta situación, esta realidad, o si lo quiere llamar desde otro modelo teórico más psicoanalítico, mecanismos de defensa, ¿verdad? Psicológicos para enfrentar esta situación que no la puedes remover. Es un estresor que usted no puede decir, sino, mira, quito el COVID y sigo con mi vida, ¿verdad? Recuerdo que antes de COVID era muy frecuente ver en las redes sociales mensajes, por ejemplo, de personas que están atravesando un duelo, el asunto de dejar ir, ¿verdad?
déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Pues el COVID-19 no lo puedes dejar ir, ¿verdad? Es la parte difícil de esto. No hay un dejar ir aquí, ¿verdad? Sin embargo, hay un duelo, porque hay una pérdida. Hay una pérdida de una vida cotidiana que ya no está más, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que adaptarnos a un nuevo modo de vida, incluso cómo comprar los alimentos, cómo salir fuera de tu vivienda, eh, cómo guardar tus zapatos, incluso entrar descalzo a tu casa, es decir, una serie de medidas precautorias que cuando el estrés crónico te está afectando de verdad, ya te declaras incompetente para seguir con esto y ahí es donde se vuelve más peligroso, ¿verdad? Le da burnout al personal de salud que está trabajando, cuidando a los pacientes y cuidando por su vida todos los días 24 horas. Los pacientes de cuidados intensivos y que están en los hospitales, ellos están en mayor riesgo de burnout que nosotros. Sin embargo, todos estamos en riesgo de desarrollar sintomatología y si está desarrollando usted algún tipo de sintomatología, tiene que buscar ayuda. Ayuda, pero no ayuda de cualquier persona, sino ayuda especializada, ayuda de un profesional o una profesional que tengan buen conocimiento de los síndromes de estrés humano. Ok, aquí tenemos una pregunta de César. Dice así, ¿existe un estudio previo a este, también de la UNED? ¿Se va a hablar de este? Y dice, de COVID. Bueno, hasta donde mi conocimiento lo permite, este es el primer estudio que hace Costa Rica, ¿verdad? En línea, hasta de forma oficial, hasta donde yo no conozco otras publicaciones que haya leído, ¿verdad? Este es un estudio hecho por psicólogos de todas partes del mundo, expertos en salud mental de 11 países diferentes, 15 países diferentes que hablan en 11 idiomas diferentes y liderado por una universidad europea, una universidad alemana de gran prestigio en esto. Sí tengo conocimiento que hay encuestas de opinión pública que se publican en los periódicos, en las redes sociales, pero lo que son resultados de investigación sobre factores clínicos que afectan a las personas como la depresión, la ansiedad y somatización, por ejemplo, ese tipo de resultados por lo general eh, están sujetos a la confidencialidad, ¿verdad? Y entonces ya entran en un rango de privacidad, ¿verdad? Entonces lo que es la publicación de resultados sobre depresión, ansiedad, somatizaciones es muy delicado, porque de todas maneras, hacer investigación clínica en lo que es psicología exige, y más salud mental, exige el seguir protocolos internacionales de evaluación cara a cara, ¿verdad? La relación médico-paciente, la relación psicólogo-paciente cara a cara es fundamental. Y para poder decir que una persona está deprimida, no se puede decirle, ¿te sentís deprimida? Entonces ella te dice, sí, claro, vieras qué triste me siento por esto del COVID. Entonces usted va y publica y dice, sí, el 30% está deprimido. Bueno, hacer eso no es recomendable, ¿verdad? Lo recomendable es entrarle a este asunto en serio, ¿verdad? Y yo pienso que la UNED hay mucho potencial, tenemos una gran cantidad de talentos en nuestra universidad, estadísticos, biólogos, psicólogos, ingenieros, porque esto también tiene que ser enfrentado de manera multidisciplinaria. Una única disciplina no puede, la medicina sola no va a poder, la microbiología sola no puede. Hay mucho talento en esta universidad, educadores, expertos en sociología, informáticos, todos tenemos que combinar talentos y esto hay que hacer grupos, hacer equipo y investigar en grande y también influir o intervenir en grande en comunidades bastante vulnerables, ¿verdad? Entonces, quizás hayan encuestas, pero que sean estudios ya psicológicos que respeten reglas estadísticas o procedimientos estandarizados. No conozco estudios y si los hubiera, pues me gustaría que me mandaran las publicaciones, pues para leerlos, ¿verdad?
Claro, Ok, con todo adelante. lo que ha dicho el doctor Gutiérrez, me parece que ya ha respondido muchas de las preguntas que acá nos hicieron o incluso comentarios. Aquí tenemos una JP Méndez, dice, ¿cuál es el impacto de las medidas sanitarias de cuidado personal en la economía del hogar, especialmente aquellos en situación de pobreza? Es decir, ¿cómo afecta a una familia de 5 personas con un ingreso mínimo o menos el costo de las botellas de alcohol en gel, mascarillas u otras por mes? ¿O cuál es su estrategia para enfrentar desde lo familiar esta enfermedad? Bueno, es una pregunta pues que a mí me gustaría, es una pregunta retadora y excelente, excelente. A mí me gustaría escuchar a un economista experto en estos temas respondiendo, la verdad, de forma más apropiada en cuanto a lo que tiene que ver con economía familiar, economía comunitaria, economía individual y economía del país. Yo lo voy a responder, sin embargo, como la especialista que soy en el área de ciencias psicológicas y del comportamiento humano. La pérdida de recursos incluye pérdida financiera, ¿verdad? Nosotros cuantificamos, tenemos indicadores para cuantificar cuánto pierde una persona a través del tiempo que está sometida, ya sea a un impacto de estrés agudo o a un impacto de estrés crónico. Esto hay que medirlo a través del tiempo. No es una única vez que vas a llamar por teléfono, vas a hacer una encuesta y publicas en la primera plana, ¿verdad? No, no es así, ¿verdad? Eso tiene que ser a través del tiempo y es sumamente difícil. Hay que seguir procedimientos rigurosos. Sin embargo, nosotros cuantificamos la pérdida material, ¿verdad? Hacemos estimaciones de cuánto ha perdido una persona y esto incluye, me refiero a lo que la pregunta dice, el contenido de la pregunta es pérdida objetiva, lo que llamamos nosotros objetiva. Te referís a pérdida monetaria, te referís a pérdida financiera. Y si a eso le agregas otra medida adicional, entonces estarías agregando el monto de la pérdida, ¿verdad? Nosotros simplemente lo que hacemos es sumar la ecuación, ¿verdad? Si ya usted tuvo pérdidas, no encontramos ningún sentido como investigadores y expertos en estos temas de que se agreguen más pérdidas a las pérdidas que ya existen, ¿verdad? Entonces, desde nuestros enfoques teóricos, lo único que le puedo responder es que si uno agrega pérdidas a las pérdidas que ya existen, eso va a provocar mucho más daño en la salud mental y física de la persona, ¿verdad? Esa va a ser la consecuencia inmediata, ¿verdad? Y eso obviamente está totalmente contraindicado. Ya una persona que perdió a su mamá por COVID-19, que perdió su trabajo por COVID-19 y que está desempleado y que probablemente tuvo otras pérdidas más aparte de las individuales, la libertad de movimiento, ya no volvió a ver a sus amigos, es decir, ya no puede comportarse igual que antes, la pérdida de su estilo de vida. Y si aparte de esto vamos a agregar por ley o porque la Asamblea Legislativa lo dijo o porque lo dijo Casa Presidencial, situaciones que nos sometan a mayor cantidad de pérdida de recursos objetivos y subjetivos, entonces la situación general del país va a empeorar muchísimo más y también va a empeorar la situación de las comunidades, de las familias y de los individuos, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda a nivel macro, con un macroestresor como COVID-19, es, como dicen los expertos, es detenga la espiral de pérdida. La pérdida es una espiral que va corroyendo, que va, ¿cómo se dice?, erosionando los recursos de un individuo, de una familia, de una comunidad, de un país. Es una espiral de pérdida y usted está como experto en política, por ejemplo, económica, obligado a detener la espiral de pérdida, ¿verdad? Y esa acción política pública orientada a detener las espirales de pérdidas se acompañan de estrategias para poner a trabajar espirales de ganancia, ¿verdad? Entonces, desde mi especialidad le puedo responder de esa manera, ¿verdad? No podemos incrementar más las pérdidas que ya tenemos, ¿verdad? Han sido demasiadas.
Yo diría que más bien hay que buscar estrategias para ver cómo aumentamos las espirales de ganancia, ¿verdad? De ganancia. Correcto, sí, por ahí iría la cosa. Muchas gracias a los participantes por sus comentarios y consultas en este encuentro y en esta ponencia. Y también nuevamente gracias al doctor Gutiérrez Doña por su ponencia de esta tarde. De esta forma, Gracias a finalizado ustedes. el primer día de este encuentro y los esperamos mañana a partir de las 9:30 de la mañana. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego.